Hola chicos, bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy hablaremos de algunos conceptos básicos para poder entender de mejor manera cómo se ha ido desarrollando la ciencia a lo largo y al paso del tiempo. También es importante conocer de mejor manera estos conceptos, ya que se nos van a poder aclarar algunas dudas que tenemos al respecto sobre qué tan válido o no es cierto conocimiento. Bienvenidos a este viaje por el apasionante mundo de la ciencia. Soy tu maestro, tu profesor de biología, Eli Jafet Cuateta. En primer lugar, hablaremos del postulado científico. ¿Qué cosa es el postulado científico? Se define como una afirmación fundamental que se acepta como verdadera sin necesidad de pruebas adicionales. Para poder entenderlo de mejor manera, vamos a poner algunos ejemplos. En biología tenemos algunos postulados que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y yo creo que el más representativo es el postulado de Koch. En epidemiología, microbiología e infectología, el postulado de Koch establece que para demostrar la relación causal entre un agente infeccioso y una enfermedad, se requiere la presencia del agente infeccioso en todas las personas afectadas y su ausencia en las personas sanas. Recordemos que el científico alemán Robert Koch en 1882 descubrió al bacilo causante de la tuberculosis y desde ese momento recibe el nombre de bacilo de Koch. Bacilo de Koch. Gracias a los estudios en laboratorio que hizo para poder aislar y poder reconocer el bacilo de Koch, también fue que escribió o puso en práctica este postulado. Veamos algunas de las características que tienen cualquiera de los postulados que encontramos en ciencia. Por principio de cuentas, no son demostrables. No se pueden probar de manera matemática o experimentalmente, sino que se aceptan como verdaderos debido a la falta de información o a la ausencia de contraproducciones. También son aceptados por convicción. La siguiente característica es que son aceptados por convención, es decir, los científicos biológicos, en este caso, hablamos de la biología, aceptan estos postulados como base para poder desarrollar teorías o hacer predicciones científicas, aunque no son demostrables en sí mismos. Por último, tercera característica, nos permiten juicios lógicos. Los postulados en el ámbito de la biología permiten a los científicos hacer inferencias y predicciones sobre fenómenos biológicos, lo que los hace fundamentales para el avance del conocimiento en la biología. En ese orden. El siguiente concepto que vamos a analizar es el de teoría científica. La teoría científica se define como una explicación ampliamente probada y aceptada de fenómenos naturales. Mucho de lo que hemos estudiado o que estudiaremos en biología tendrá que ver con la teoría científica. Las teorías científicas en biología tienen al menos 4 características. La primera es la comprobabilidad. Todas estas teorías han sido comprobadas mediante experimentos y observaciones, lo cual las hace más precisas y también confiables. La segunda característica es que hay una evidencia empírica, es decir, estas teorías se basan en una amplia variedad de evidencias que incluyen las observaciones, las experimentaciones y los análisis de datos. La tercera característica es su interpretación. Estas teorías ofrecen una explicación coherente y lógica para los fenómenos biológicos observados. La cuarta característica, flexibilidad. Estas teorías pueden ser modificadas o actualizadas en función de nuevos hallazgos o evidencias. Para poder explicar de mejor manera las teorías científicas en biología, te voy a nombrar 2 teorías. La primera es la teoría celular, una teoría propuesta por Rudolf Virchow allá en el año de 1858, en la que se establece que todos los seres vivos están compuestas por células como unidades básicas de la vida. Se basa en la observación de la estructura y función de las células y se ha comprobado a través de varios experimentos y observaciones microscópicas. Otra teoría de la cual ya hemos hablado aquí en el canal es la teoría de la evolución, o también llamada síntesis evolutiva moderna. Fue desarrollada, como ya lo hemos explicado, por Charles Darwin y otros científicos, y esta teoría explica cómo las especies cambian y se diversifican a lo largo del tiempo a través de la selección natural, la migración genética y otros procesos. Se basa en una amplia variedad de evidencias científicas, incluyendo la anatomía comparada, la embriología,
la genética y la paleontología. Otro concepto del cual vamos a hablar es el concepto de hipótesis. Se define como una suposición o predicción que se somete a pruebas y experimentación. En la clase pasada en la que hablamos del método científico abordamos un poco más a profundidad este tema. Sin embargo, también lo vamos a analizar hoy. En biología podemos decir que la hipótesis científica es un enunciado no verificado que se intenta confirmar o refutar a través de la experimentación y también la observación. Para poder tener una idea más clara, en este canal ya hablamos sobre las hipótesis, sobre el origen de la vida. Te invito a que lo vayas a ver para que conozcas un poco más sobre este proceso científico. Recordemos que toda hipótesis, para confirmar o refutarla, se necesita pasar por una serie de pruebas y experimentación que involucra la observación como parte del método científico. Otro concepto que debemos también definir es el concepto de ley científica. Se define como una descripción concisa y matemática de un fenómeno natural. En este canal ya hemos hablado de algunas leyes, por ejemplo las leyes de la genética de Mendel. Te invito a que vayas a esa clase, pero te voy a dar algunas características que deben tener estas leyes. Las leyes científicas en biología han sido comprobadas empírica y científicamente y se utilizan como fundamentos para entender y predecir los procesos biológicos en diferentes niveles, desde la célula hasta las especies. Te voy a dar dos ejemplos que ya hemos tratado en este canal. Uno de ellos es la ley de la selección natural, que fue enunciada por el año de 1859 por el científico naturalista Charles Darwin. Esta ley describe cómo las especies evolucionan a través de la selección natural, donde los individuos con características más adaptadas a su entorno tienen mejor capacidad y mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse, lo que los conduce a la evolución. Otra de las leyes que también hemos estudiado aquí en este canal es la ley de la genética mendeliana. Fue desarrollada en 1865 por Gregory Mendel. Esta ley establece las bases de la herencia genética, describiendo cómo los caracteres se transmiten de padres a hijos según patrones deterministas y regulares. Estas clases, tanto las de la selección natural y la de la ley de la genética mendeliana, también las hemos tratado ya en este canal. Te invito a que pases y visites estas clases para que entendamos de mejor manera cómo estas leyes científicas se han postulado dentro del campo de la biología. Antes de acabar esta clase vamos a hacer un breve recuento de los conceptos que hemos analizado el día de hoy. Analizamos el concepto de postulado científico, de teoría científica, de hipótesis científica y por último de ley científica. Es muy importante que nosotros podamos entender y comprender los conceptos básicos de esta manera para poder entender cómo ha sido el desarrollo de la ciencia a lo largo de la historia de la humanidad, ya que el ser humano, al ser como especie una especie inquisitiva que quiere demostrar y que quiere conocer a profundidad los fenómenos que se le plantean, ha sido necesario que desde la aparición misma de la humanidad sobre esta tierra hasta la actualidad, esta descripción de los fenómenos ha ido cambiando constantemente. Y también debemos tomar en consideración que la biología no es un campo aislado, sino que también se va nutriendo de diferentes ramas del conocimiento humano para poder de alguna manera describir y comprender de mejor manera el mundo que nos rodea y también los fenómenos naturales de los cuales nosotros como humanidad estamos sujetos. Te invito pues a que te suscribas a este canal, le des tu valioso like, abajo me dejes tus comentarios y si es necesario o tienes alguna duda, házmelo llegar por correo electrónico. Te recuerdo, mi nombre es Elijafet Cuateta Contreras, soy tu maestro de biología y nos vemos en otra clase para seguir descubriendo y viajando por el apasionante mundo de la ciencia. Hasta la próxima, chicos. Las especies cambian y esta teoría explica cómo no puedo pronunciar diversifican, no puedo creer. Y esta teoría explica cómo las especies cambian y se y eso no puedo creer. Gracias por todo. De nada.